¿Cómo estás, alma bella? Gracias por estar aquí en este nuevo video. Yo soy Kiana Monsalvo y hoy vamos a hablar en este episodio de Vital Expansiva sobre mi conversión de la New Age al cristianismo. Créeme que este episodio te va a volar la cabeza. Muchas personas están metidas en esto y ni siquiera lo saben. Y hoy puede ser el día en el que tomes una decisión importante. Así que quédate, porque te vas a sorprender. Yo creí que estaba sanando, pero en realidad me estaba hundiendo más. Estaba abriendo puertas que no debí abrir jamás. Y esas puertas a dimensiones espirituales que yo creía que conocía. Luego me costó cerrarlas, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te voy a contar una breve historia sobre el dolor personal que hizo que yo me hundiera en estas prácticas que se les identifica como New Age, pero de nuevas no tienen nada, nada. Realmente esto se deriva del hermetismo, se deriva de las enseñanzas, de las supuestas enseñanzas eh, de figuras como Hermes Trismegisto, ¿no? El ocultismo se ha puesto de moda con otro nombre. Seres de luz, guías espirituales. Suena todo tan lindo, ¿verdad? Pero nada de esto es bien visto por Dios. Y si crees en Dios, quiero que sepas que estás yendo en contra de sus designios y en contra de su voluntad. Hubo un profundo dolor emocional que hizo que yo cayera en esto. Ya lo he dicho en otros videos, yo tenía un conflicto muy fuerte con la línea materna y eso abarca a mi mamá, mi abuela materna y creo que hasta mi bisabuela materna. Cuando digo conflicto me refiero a un conflicto real, esa sensación de no soportar a la persona que te dio la vida. Y fui muy juzgada, muy criticada, porque sí, existen madres que son tóxicas, puesto que sí, pero eh, debo reconocer que según lo que he visto, todas las madres tienen ese pequeño grado de narcisismo, ¿no? Hay unas que definitivamente parece que no quieren a sus hijos. eh, Hay otras que simplemente tienen celos de las vivencias de sus hijos, porque hay cosas que viven sus hijos que ellas no pudieron vivir, especialmente si son mujeres, ¿no? Madres con sus hijas hembras. Pero hay otras madres que, bueno, simplemente eh, no saben cómo manejar su frustración y su ego, y eso lo decantan en sus hijas. Fue mi caso, ¿ok? El demonio hizo que yo desarrollara prácticamente un odio hacia ella, una aversión. Y yo no me había dado cuenta porque no se lo atribuía a él, lo atribuía a actos míos propios, al maltrato que ella me dio cuando era pequeña, cosa que no he sido yo la única que lo ha vivido, mucha gente ha vivido eso. Y no pretendo restarle importancia a lo que viví en mi infancia, porque muchas cosas quedaron en mi subconsciente y me hicieron mucho daño. Al extremo al que yo lo llevé fue bastante feo, bastante turbio y rompió mucho la relación con ella. Em, Fue cuando comenzaron también a salir otras heridas a la luz. Fui traicionada por una pareja, fui utilizada, una pareja que tuve en la universidad, y eso afectó mucho mi identidad como mujer. Además de eso, yo no tenía ninguna relación con Dios, tenía un vacío existencial enorme, una búsqueda sin sentido. eh, Prácticamente estudiaba por estudiar, porque realmente la carrera no era la que yo realmente quería. Y vivía en un bucle en donde prácticamente yo era un corchito en el mar, ¿no? O sea, la marea me llevaba, yo flotaba y para donde me llevara la marea, pero todo se debía a un vacío existencial muy grande. Así que después de muchas crisis de ira, una ira incontrolable que en realidad no era mía, era una ira que venía desde mi bisabuela, como una maldición generacional que se repetía en las mujeres de mi familia y que yo la vine a decantar, la vine a vomitar, ¿ok? Todo eso, pues tuvo una consecuencia en crisis de ansiedad, en crisis de nervios, en crisis de depresión. Parecía que la nueva era, o lo que ofrecía la nueva era, parecía ser la respuesta perfecta a todos esos problemas.
Había una promesa seductora en esto. Y la promesa es, tú eres tu propio Dios. Imagínate la herejía que significa para mí hoy en día decir eso. Que a veces ni en broma me atrevo a decirlo. Pero bueno, tengo que explicarlo acá en el video. La promesa de crea tu realidad. Tú controlas tu futuro. Tú controlas tu destino. Eres creada a la imagen y semejanza de Dios, entonces tú eres Dios. Tú eres un diosito chiquitico. Uno de los grandes precursores de este movimiento que adapta el ocultismo a la versión suavizada y dulce del siglo XX y el siglo XXI fue Emmett Fox, que al principio me parecía un personaje súper sabio y súper... pero hoy en día me doy cuenta de que ni siquiera creía en la salvación dada por Jesucristo. Y de una vez te digo, yo no quiero con este video imponer mis creencias a nadie, ¿ok? Simplemente quiero compartir mi testimonio y mi visión y mi opinión sobre el tema, pero no pretendo imponer mis creencias a nadie. Si hay algo que Dios tiene, es que Dios no impone nada. Dios no impone nada. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestra vida y cómo manejarnos en la vida. Ahora, si eres una persona con criterio, ¿ok? Te podrías quedar a ver qué puedes aprender. Porque si hay algo que yo he aprendido en esta vida es que no lo sabemos todo. Hay cosas que escapan de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. He hablado de esto, sí, he hablado de esto. En mis primeros videos incluso le hice casi publicidad a los libros que me introdujeron en estas doctrinas ocultistas. Y lógicamente, una vez me doy cuenta de la verdad, le cambia totalmente el sentido de este canal. Por eso, Dios te pide que inicies con lo que tienes. Cuando yo sentí en mi corazón abrir este canal, quería que la gente tuviera una transformación espiritual, pero jamás pensé que iba a terminar siendo utilizado para predicar el Evangelio y cómo podemos transformar nuestra mente y nuestras emociones con la ayuda de Dios. Porque ese es el objetivo ahora de este canal. Tuve un encuentro peligroso con las fuerzas del mal e irónicamente, ahí fue donde entendí que lo que yo estaba haciendo no era Dios, no era de Dios, y que yo tampoco soy ninguna diosa de nada, y que yo tampoco soy controladora de nada, y que cualquier cosa que yo pueda obtener a nivel material, a nivel físico, es nada si no tengo a Dios, es nada si no tengo a Cristo en mí, si no tengo los frutos del Espíritu Santo. Hay unos materiales peligrosos de los que debo advertirte si estás en la nueva era, tiene estas creencias y doctrinas locas. Cuidado con Emmett Fox, cuidado con Connie Méndez, cuidado con Saint Germain, cuidado con el Kybalión, pero sobre todo, cuidado con los evangelios apócrifos. Y aquí voy a hacer un paréntesis largo. Es posible que ciertas cartas apócrifas sean auténticas, pero hay más indicios y señales de que no lo son a pruebas de que lo son. Y por esa razón, no debemos fiarnos. Señores, yo leí los manuscritos de Nag Hammadi. Señores, yo leí los manuscritos del Mar Muerto. Y de estos documentos que rescataron, al que más le doy crédito es al libro de Enoch, porque ya era bastante antiguo. Y de hecho ya habían unos manuscritos sobre él, que se usan en la iglesia primitiva de Etiopía. Y que aparecen en la Biblia etíope. Por eso sabemos del libro de Enoch. Pero cuando me puse a investigar estos manuscritos, me di cuenta de que no se ha comprobado que sean escritos por los apóstoles. Y no solamente eso, sino que la escritura de lo que está en la Biblia, el Evangelio de Juan, por ejemplo, de la Biblia, versus el libro secreto de Juan, no coincide la narrativa, no coincide la forma de escribir, no coincide, no hay match entre la forma en que se expresa el apóstol en esa carta apócrifa. ¿Qué libro tan peligroso? ¿Qué documento tan peligroso? Es el que utilizan los gnósticos
para su doctrina del demiurgo, de que este universo ha sido creado por otra cosa que no es Dios. Y volvemos a lo mismo, el rechazo de la doctrina de Cristo, la exaltación del ser humano por encima de Dios y la igualación con Dios. ¿Y acaso yo pregunto, no es este el pecado que cometió Lucifer cuando incitó a Eva a ser como Dios comiendo el árbol prohibido? Eso se llama soberbia y es un pecado ancestral. De hecho, este es el pecado original, la desobediencia y la soberbia. Me adentré a prácticas espirituales que hoy en día no haría ni loca. Lectura del tarot, radiestesia. ¿Quién me estaba respondiendo? Cada vez que utilizaba el péndulo y cada vez que utilizaba las varillas de, las varillas de cobre. ¿Me estaba respondiendo el Espíritu Santo? Eso era lo que creía yo. Pero no era el Espíritu Santo, ni mis guías espirituales que me estaban respondiendo. Eran demonios que estaban comunicándose conmigo. Porque yo estaba abriendo las puertas a esas dimensiones espirituales. Y eso sin mencionar cuando utilicé el péndulo para el balanceo de chakras, apertura de chakras y el despertar espiritual, colocándome cristales en la almohada para activar el tercer ojo. ¿Qué estaba sucediendo realmente en el plano espiritual? En ese momento no lo entendía y te parecerá loco, pero había algo dentro de mí que decía, esto no está funcionando, esto como que no está bien. Era como que si de un lado me estuviera jalando el enemigo y del otro me estuviera jalando Jesucristo. Pero lo que estaba sucediendo en el plano espiritual era que yo estaba bien, abriendo puertas. A ver, en ciencias aprendí sobre la teoría de cuerdas y hay un científico que me llama mucho la atención. Sin embargo, algunos de sus estudios pues le tiran más al lado de estas cosas que queremos evitar, ¿no? Jacobo Grinberg habló sobre esto, sobre la famosa latiz. La latiz para mí no es otra cosa que el plano espiritual. Digo, cuando te metes a estudiar esto, es el plano espiritual, o lo que la Biblia diría las regiones celestes. Dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Probablemente sea la latiz de la que hablaba Jacobo Grinberg. Yo le digo la dimensión espiritual. Cuando tú entras a la dimensión espiritual sin el Espíritu Santo, como lo hicieron los profetas, los grandes profetas en su tiempo, estás entrando a un campo de batalla sin armadura, sin guardaespaldas y sin armas. Una combinación terrible. Estás totalmente expuesto a que cualquier demonio venga y te engañe. Se meta en tu casa y peor, se meta en tu cuerpo. Hay un espíritu que le llaman el espíritu de Kundalini. Y lamento decirlo, pero muchas iglesias que se dicen evangélicas hoy en día están recibiendo dirección y guía de Kundalini, no del Espíritu Santo. Kundalini es el falso Espíritu Santo, porque hace señales, hace prodigios y hace movimientos, se expresa, se manifiesta en la dimensión física, se manifiesta, pero no es el Espíritu Santo que te está tomando. Esa gritadera que se arman en las iglesias, esos temblequeos, esos retorcijones, y supuestamente es el Espíritu Santo que te está tocando. Y las lenguas esas que hablan que no tienen ni idea de lo que es el don de lenguas. Eso no es el Espíritu Santo. Y lo sé porque así se manifiesta Kundalini. Y sé quién es Kundalini, porque yo estuve en la New Age. Si tú llevas a un brujo a esas iglesias donde se manifiesta Kundalini, te va a decir, esto no es una iglesia, esto es un ritual de brujería. Se parece más a una macumba que a otra cosa, que a un toque celestial.
Es increíble cómo las iglesias se han contaminado y han abierto puertas a la gente que se congrega acá. Pero yo no quiero generar discordia con este tema. Repito, estoy dando mi opinión y mi experiencia, relatando mi experiencia. Porque cuando vas al campo, conoces al enemigo y te topas con el enemigo cara a cara, ahí es donde tú dices, tengo discernimiento ahora, porque sé cómo actúa el enemigo y sé cómo se manifiesta, pues lo hizo conmigo. Me utilizó a mí para dar consultas a pacientes que querían una liberación espiritual. Fíjate tú, que querían balancear sus chakras para curar sus dolores. Y yo creyendo que el don de la sanación, que no sé qué. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Así que, como te podrás imaginar, todo lo de la carta astral y todo lo del horóscopo tiene que ver con lo mismo. Idolatría, te haces dioses en el cielo, que si las estrellas, que si Mercurio retrógrado. Y este video no es para criticar, repito. Si estás en esto, por favor no te lo tomes personal. Pero bueno, de todas maneras, si lo haces, el Espíritu se va a encargar de ti. El Espíritu Santo te hará entender en dónde estás metido o metida. Empecé a dejar de congregarme, porque ese libro, con los manuscritos apócrifos, me alejó de la congregación. Cuando yo ya me congregaba y yo dejé de congregarme. Y empeoró mi situación. Yo estaba buscando una salida a mi vida económica, mi vida espiritual, mi vida emocional. Quería sentirme bien, solo quería sentirme bien. Y fue peor el remedio. Así que toqué fondo y clamé a Dios. Un día arrodillada le dije, Dios, necesito tu ayuda, porque yo creo que estoy haciendo algo mal y necesito que me lo muestres. Al siguiente día recibí revelación y boté los péndulos, las varillas de radiestesia y tiré a la basura las cartas del tarot. Luego al día siguiente, era un domingo, y fui a la congregación. Pero aquí fue donde se puso bueno todo, porque no bastaba solamente con botar los objetos que eran de anatema. Ya yo había dado legalidad a Satanás para obrar en mi vida. Ya yo había dado legalidad al enemigo para que me dañara. Y esto es lo que no te dicen en las iglesias, o en la mayoría de las iglesias. Cuando tú das legalidad, tú tienes que llevar ese caso a la corte celestial, porque tú lo hiciste por ignorancia o lo hiciste por soberbia, pero lo hiciste y diste legalidad, le diste permiso al enemigo de actuar en tu vida, le diste permiso al enemigo de llevar el control de tu vida. Y cuando tú haces eso, tienes que cortar ese contrato, tienes que cortar esa legalidad, porque si no, el enemigo va a seguir molestándote. Y cuando tú te regreses a Dios, Él no te va a dejar. Porque claro, claro, mientras tú estás al lado de Él, estás caminando al ladito de Él, tú vas en la misma dirección que Él te deja tranquila, Él te deja tranquila. Y parece que las cosas te están saliendo bien. Se te dan los trabajos, se te dan los proyectos, los planes del ego, de eso que tú tanto anhelas y empiezas a manifestar y todo se te da genial. Pero regrésate a Cristo para que tú veas. Después de haber dado ese montón de legalidades, regrésate a Cristo para que tú veas. ¿Qué va a hacer el enemigo? Ay, no te va a dejar en paz. Porque quiere hacerte creer que eso que estás haciendo ahora, volver a Cristo, ese es el camino malo. Ese es el camino que no tienes que seguir. Ah, no, 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 no. Usted ya me dio permiso de estar aquí. Venga para acá. Venga para acá. Cuando tú firmas un contrato con estas entidades espirituales del ocultismo, las entidades demoníacas, tú le estás dando acceso. Y en la mayoría de los casos, aunque tú votes las anatemas, tú te fusionas con el portal y te conviertes en el portal. Y entonces los demonios te utilizan a ti para descargarse hacia afuera.
Yo empecé de nuevo a buscar a Cristo. Y cuando empecé a buscar a Cristo, todo se puso peor. Caí en la quiebra, no conseguía trabajo, los pleitos con mi mamá eran un millón de veces peor, bastante oscuro. Y se multiplicaban los problemas. Pero yo seguía buscando al Señor. Y sabía que para poder salir de ahí tenía que pegarme más al Señor. Tenía que apegarme más a Dios. Pero no sabía lo de las legalidades. Todavía nadie me había dicho que había legalidades. No, yo no sabía que era eso, porque era desconocedora de la escritura. Entonces estaba tirando agua limpia en una piscina sucia, en una piscina con agua sucia. El amor y la luz no era suficiente, porque estaba esclavizada, me había convertido en una esclava de la oscuridad. Así que tuve varias experiencias que me mostraron esta realidad del mundo invisible y inmersa en la escritura empecé a entender lo que estaba pasando. Empecé a entender las legalidades, empecé a entender los contratos espirituales, empecé a entender los falsos profetas, los empecé a discernir. Yo seguía a muchos pastores que son falsos profetas. Seguía gente que predica un evangelio que no es el evangelio, no es el mensaje de salvación. No, es un mensaje materialista. Así que paulatinamente empecé a retractarme de todo lo que ya había creído y estaba convencida. Los guías espirituales eran simples demonios, engañándome, haciéndome creer que mis guías espirituales, mentira. Y, por supuesto, una de las últimas cosas que dejé de creer, la que más me costó como entender, es la teoría de la reencarnación. Miren, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que si Dios quisiera agarrar un alma que ya estuvo en este mundo y la mete en otro cuerpo, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Pero la teoría de reencarnación, como la plantea la nueva era, y que está tan arraigada que aún los mismos cristianos la creen, algunos cristianos creen que existe la reencarnación, sobre todo la denominación católica, elimina por completo la necesidad de salvación por parte de Cristo. Elimina, hace innecesario el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Pero de eso voy a hablar otro video, porque si no me extiendo mucho. Entonces empecé a pedirle a Dios discernimiento, porque leí la historia de Salomón, cómo Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio en gran medida, hasta el punto que una reina de un pueblo llamado Saba, de un país llamado Saba, fue hasta Salomón para verlo con sus propios ojos y ver la gran sabiduría de este hombre. Así que yo empecé a pedirle a Dios sabiduría, empecé a pedir ver la diferencia entre Dios y la oscuridad, entre la luz y la luz falsa, entre Kundalini y el Espíritu Santo. Y wow, las cosas que me reveló. Gente que yo ni por aquí pensaba que estaban fuera del camino, fuera de contexto. Y resulta que sí, ¿ok? Entonces hubo un acto de liberación, un proceso de renuncia, perdón y reconocimiento de la autoridad de Cristo. Hubo una prédica que escuché que me ayudó a hacer esta liberación. Yo llevé mi caso a una corte celestial, a la dimensión espiritual, y le pedí a Dios que fuera mi abogado, le pedí a Jesús que fuera mi abogado. Pero Jesús ha pagado por tus pecados y por los míos, ha pagado por tus transgresiones y por las mías. Y yo me valí de eso para arrepentirme profundamente y cortar los actos, las actas que hice, cortar los contratos que hice. Perdón y autoridad fue recibida de Cristo, renunciando a las prácticas que hacía, pidiendo perdón, por supuesto, y reconociendo la autoridad de Cristo sobre mi vida. Ya no se trata de manifestar lo que yo quiera, porque es que yo me la tiro de qué tal, no. Se trata de decir, Señor, hazme saber cuál es tu voluntad para mí, hazme saber qué quieres que haga, porque tu palabra es lámpara a mis pies. Yo no veo todo el camino, pero sí veo cada paso que voy dando, porque tú me lo vas guiando. Y bueno, a partir de ahí hubo una gran diferencia en mi paz, en la paz que tengo dentro, que nada me la puede arrebatar. Ni aun cuando mi padre
Estaba en coma, en una cama. Yo dejé de grabar. Ese día grabé un video y nadie lo sabe. Pero ese día mi padre estaba en su lecho de muerte. Y aunque sí hubo recaídas en la parte emocional de sentir, Dios mío, mucho arrepentimiento, mucha culpa, Dios me dijo, suelta la culpa. Porque la culpa lo que hace es hundirte y Satanás se encarga de acusarte todo el tiempo y recordarte tus fallas que ya fueron perdonadas. Ahora ve y cuenta tu historia. Y por eso estoy aquí, contando mi testimonio. La paz que la nueva era jamás me dio, la conseguí con Cristo. Y como dice, la paz que supera todo entendimiento. La conclusión es simple. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es luz es Dios. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y les hago una amorosa advertencia a los que estén en este camino. No me crean nada, simplemente tomen, guarden, investiguen y comprueben. Oigan, guardan, investigan, para eso está el Internet, y compruébenlo. Pero sobre todo lean la palabra. Y una cosa también, compren Biblias en físico. Compren Biblias en físico. Porque hay salida en la palabra y hay libertad verdadera en la palabra. Así que si te ha gustado este video y crees que puede ser de bendición a alguien más, por favor compártelo con un amigo, suscríbete al canal y dale like que no te cuesta nada. Te mando un beso, alma bella, y nos vemos en el próximo video.